Bien, nos acompaña el ingeniero Héctor Guzmán, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano, un hombre conocedor de la política dominicana, un observador, un estratega de la política. Héctor, bienvenido a Espejo 360. Bueno, saludo aquí entre amigos. Un tiempecito que no venía por aquí. Héctor, ¿cómo observa el panorama político en estos momentos? Mira, lo primero que hay que entender es que de cara a las elecciones estamos muy lejos. Sí, estamos lejos. Todavía faltan muchas cosas por decir. Pero los partidos están en una dinámica interna. Claro, ¿Cómo va claro. eso? Yo te diría que cada partido está con su agenda. Sí. Si tú analizas, por ejemplo, en el caso de nosotros del PRD, comenzando, nosotros estamos concluyendo una etapa de un levantamiento, una evaluación que estamos haciendo de los organismos partidarios a nivel de cada distrito, de cada municipio que tenemos, y además una especie de consulta con la dirección para hacer lo que se llama una actualización de esos organismos de dirección, y en el caso de que haya algún dirigente o que se murió, o que se fue a otro partido o lo que sea, nosotros o alguien que quiere ingresar, hacer como una actualización de la dirección para lo que es este año 25, concluir con lo que tenemos en cada distrito, en cada municipio, en cada provincia, en el exterior, en la comisión política y en la comisión presidencial. Eso se llama actualizar los organismos de dirección, que es un proceso que la propia ley establece de partido y que hay que depositar en la Junta, lo que llaman la actualización de los organismos de dirección y el padrón electoral cada año. Entonces, nosotros estamos en eso, estamos concluyendo. Esa es la tarea que tenemos por delante, porque hemos dicho que lo primero que hay que hacer de cara a la jornada del 28 es organizar la casa. Sí. Es como quien dice tú, armar tu equipo, tu estructura. Y en eso estamos. Si te vas al PRM, que es el partido de gobierno, tiene una situación diferente. El PRM está ahora mismo en un proceso, dos procesos juntos. Sí. Como ellos tienen que elegir la dirección, la directiva, vamos a decir, las autoridades en el año que viene, El 26. tienen un proselitismo interno con eso, pero también tienen el proselitismo interno con relación a las candidaturas del 28. Algo delicado que para un partido de gobierno, porque eso le distrae de las labores de gobierno. Y uno no puede ver la situación interna del PRM, cómo pueda terminar eso, son dos procesos juntos, con la gestión de gobierno. Sí. Porque la mayoría de la gente que se ve involucrado en ese tipo de aspiraciones abandona en gran parte la gestión de gobierno, y la mayoría de esa gente son funcionarios. Con el agravante de que el propio presidente prácticamente incentivó eso cuando llamó a reunirse a los aspirantes presidenciales. Entonces eso se ha desatado. Y penoso, pero algo es un proselitismo de tiempo que la ley prohíbe. La ley electoral, la ley de partido. O sea, la Junta tendrá que tomar decisiones importantes, porque si se le va de la mano eso, imagínate. Aquí estamos hablando de candidatura presidencial. Pero si en un partido cada quien que aspira a senador, a diputado, a alcalde, también comienza a hacer campaña, bueno, pues el país, prácticamente un año después de unas elecciones, se vería en campaña, y eso afectaría mucho la situación del país. Es decir, que esa es la situación del partido de gobierno, que cuando tú analizas el gobierno está en una situación muy delicada, porque ese panorama interno que tiene ese partido, entonces tiene una gestión de gobierno con grandes dificultades. El tema Haití, que lo sabemos que es el principal problema del país. El tema, ahí vemos que la propia ejecutoria del gobierno en cuanto a inversión de capital, es decir, en obra, eso se ha caído. O sea, en el presupuesto estábamos hablando de un 2.5% del PIB, que es lo más bajo en toda la historia. Muy baja. Y ni siquiera eso se está cumpliendo. Cuando tú evalúas la ejecución presupuestaria de enero a abril, oye, en inversión de capital en obra, 13.000 millones menos que el mismo periodo del año pasado. Es decir, eso es un golpe a la dinámica económica. ¿Qué puede representar eso para el país, Héctor? Gravísimo, porque eso significa que la situación económica cada vez está más explosiva. Y algo que tú estás viendo es que revela claramente que el gobierno no tiene dinero para ni siquiera ejecutar los proyectos que comenzó y los proyectos que prometió. Que tú ves en esta semana en el periódico Diario Libre que hay una información del Ministerio de Economía y Desarrollo que te dice que un 85% de los proyectos que ellos tenían presupuesto los sacaron del presupuesto. Y cuando tú dices que lo sacan, es decir, estamos hablando que para el mismo periodo de enero a abril, enero-marzo, en el 24, tenían presupuestado una inversión de cerca de 52.000 millones de pesos.
Y esa programación, para ese mismo periodo, lo bajaron a 12.000 millones. Es decir, una caída de un 80% Sí, es grande. en cuanto a la programación. Y cuando tú dices, ¿por qué ellos hacen esa reducción? ¿Es por problemas de trámite? No, porque no tienen recursos. Entonces prefieren no poner en el presupuesto esos proyectos. Porque el proyecto que tú no pones en el presupuesto no se ejecuta. Y eso es un dato que te refleja eso. De cómo la inversión de capital, que es lo que dinamiza la economía, prácticamente en el gobierno ahora, en este año, es algo grave. Además de eso, tú ves que el gobierno está como llevando a cabo acciones administrativas para buscar dinero, como si fuera la reforma fiscal por pedazos, Por pedazos, sí. que te la están poniendo. Lo primero fue el peaje. Sí. Un peaje que tú pagabas 60 pesos. Por ejemplo, la autopista Duarte. Llegó a 200. Lo llevaron a 200. Un aumento de 140 pesos cada vez que tú pasas por ahí. También hay un proyecto de ley que lo llevaron al Senado y lo aprobaron en primera lectura, que fue el de los residuos sólidos, que no es más que un aumento de impuestos también Sí. a las empresas y compañías y personas jurídicas que pagan impuestos por el asunto este del tema de los residuos sólidos. Ayer, en esta semana, me enteraba yo también ya que el peaje de las Américas lo habían llevado a 200 pesos. Sí, incrementaron. O sea, administrativamente. Sí. Y en el tema de la vivienda, Aumentó el Ministerio de Vivienda también. las tarifas por los servicios de licencia y todo eso, Pero aumentó la Junta. espérate, también aumento. Entonces tú te preguntas, en un panorama así, que es lo que tiene el gobierno por delante, y con la situación interna que tiene del partido, que los funcionarios se están metiendo al proselitismo político, es un escenario delicado para el partido de gobierno y para el país. Pudiéramos estar entrando a un momento peligroso para la tranquilidad y la seguridad de la gente, en la que pudiéramos regresar a los momentos de protestas callejeras, pues cuando la gente no soporta, sale a la calle a protestar. Bueno, ¿qué tan peligroso es el momento? Sí, hay indicios. Yo digo que estamos en una situación delicada y hasta peligrosa y compleja. ¿Por qué? Se comienzan a dar situaciones, por ejemplo, tú ves los productores de marisco, de pescado, de productos agrícolas, de pedernales y algunos sectores turísticos que entienden que están siendo afectados porque las inversiones turísticas que se están haciendo ahí no están tomando en cuenta esos sectores y lo están perjudicando. Tú viste las protestas que se produjeron también la semana pasada en Duvergé, Neiva, por ahí, por problemas de apagones y problemas de la carretera. También en San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte, el propio senador se pronunció contra los apagones y contra las situaciones que también se están dando por ahí. Y ya te estoy hablando del sur, te estoy hablando del norte. Aquí mismo tú vas a la zona colonial y ves cómo los residentes de la zona colonial están protestando por las inversiones que se están haciendo ahí, que no toman en cuenta lo que piensan los residentes y cómo le está afectando a los negocios pequeños que ellos tienen por ahí también. Y el tema de los apagones, el tema de la inseguridad ciudadana, que cada vez la gente se queja más. Todo eso te va pintando un cuadro peligroso y delicado, porque tú no ves una acción del gobierno que vaya dirigida a atacar esos temas, sino que hay mucho discurso, hay mucha retórica, pero a la problemática directamente de esa gente tú no la ves. Yo tuve acceso a un estudio, y eso es importante, profesor, este dato que yo voy a dar, que se hizo para el empresariado privado. Tú sabes que para el empresario privado se hacen una serie de estudios para ver cómo es el comportamiento de la ciudadanía, de manera que ellos puedan definir cómo pueden hacer campaña publicitaria para llegar al ciudadano. Y hacen estudios para investigar cómo está pensando, cómo está sintiendo el ciudadano. Y esto que yo estoy describiendo de la parte política se refleja en ese estudio. Para lo que tú decías, José María, del peligro de que aquí pueda estallar situaciones sociales, protestas sociales que puedan dar al traste con la estabilidad que tenemos social y política. Hay un alto riesgo de eso. ¿Por qué? Ese estudio revela que más del 60% de los dominicanos entiende que el gobierno de Luis Abinader va a terminar peor que como encontró el país. Esa es la primera, sí, peor. ¿Un estudio dice sí, eso? Un 61%. Entiende que la situación del país va a ser peor que como la encontró. Primer dato. Segundo dato. La población dominicana encuestada entiende que ya no tiene esperanza en grandes proyectos que tú le anuncies, como solución de grandes temas. Ya la gente lo que está pensando es en la solución individual, en la solución particular. Peligroso. Del día a día. El día a día, la comida, la medicina, en eso que está la gente.
Y lo tercero, que es lo más preocupante, es que ese estudio revela que la gente ha perdido la esperanza en el futuro. O sea, ve un panorama de incertidumbre, de desconfianza y de inseguridad de cara al futuro. Enfoca que el problema de ellos ahora, del ciudadano, es la solución individual, no colectiva. Oye, qué dato más peligroso. Ya la gente dice que aquí lo único posible es resolver yo mi problema, porque no tengo la esperanza de que pueda haber soluciones colectivas, que eso se está apoderando de la población. Ingeniero, mire, precisamente yo escuché con mucho detenimiento su planteamiento y se pinta un cuadro tétrico desde el punto de vista político. Yo quiero ponerlo en contexto de mi pregunta. Como yo soy una persona pasiva y me gusta la lectura y los numeritos, y me puse a examinar la tendencia del proceso político en los últimos eventos electorales, que han sido más diáfanos que los anteriores. Sí, claro. Entonces veo que hay una tendencia preocupante para mí, quizás sí, quizás no, pero preocupante para la gente que está en el poder, de que hay una tendencia a que la gente cree menos en la clase política. ¿Por qué? Porque los resultados implican de que en este último proceso electoral la abstención fue mayor que la participación. No porque yo lo diga, sino que los números están ahí. Están, sí. Entonces, pero hay algo que me llamó la atención. Y esto es puntual. Que un partido, por ejemplo, como el PRD, es un partido emblemático, 1939, ligado a todos los procesos políticos de este país, etcétera, 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 con sus alzas y sus bajas. Sin embargo, en este último proceso del 2024, obtiene la mitad del 1% y queda por debajo incluso de un partido que nadie sabía, todavía hay gente que ni sabe que es un partido que anda por ahí, no sé cuál es, no por despectivo, sino que nadie sabía. Entonces uno dice, pero eso no será que se acerca un momento en que pudiera haber, y además, para completar, personas que nadie entendía que podían tener algún tipo de significación, sacaron más de un 1%, casi un 2%. Dijo, bueno, pero esto es algo que los políticos deberían tomar en cuenta, si es que están en eso. Porque la gente es como una caja de Pandora. Cuando la gente viene a ver, usted se pone a mirar diferentes países que han dado sorpresas. Sí. ¿Usted cree que eso puede influir en los resultados de estos próximos procesos electorales? Mire, profesor, no hay duda, cada coyuntura electoral es diferente a la anterior. En el caso del PRD, nosotros, con los diferentes niveles de elección, nosotros todavía mantenemos el cuarto lugar como partido, la boleta número 4, en la casilla número 4, porque se miden todas las votaciones y en los otros niveles de elección sacamos un mayor porcentaje, porque el candidato presidencial, nosotros fuimos ya por un acuerdo de una alianza, pero sabíamos que no teníamos posibilidad de poder. O sea, ese es un escenario diferente. Ahora sí, ahora es verdad que la situación política, el liderazgo político en República Dominicana, eso ha cambiado mucho. Y el ejercicio de la política. Yo he llamado, y si usted se pone a observar las principales figuras políticas que hablan de que con posibilidades de ser poder, yo he dicho que la política dominicana ha retrocedido mucho en la calidad de su liderazgo. Usted encuentra aquí unos liderazgos que yo le llamo que son liderazgo orgánico y liderazgo que no son orgánicos, inorgánicos. O sea, aquí hay gente que es líder o se vende como líder o porque tiene mucho dinero o porque tiene un cargo público. Búsquenlo para que ustedes vean. Sí, es así. E inclusive una gran mayoría que usted le cuestiona la fortuna de dónde la saca. Que es muy diferente al liderazgo antes, que usted veía que era todo lo contrario. La mayoría de los líderes de la época que nosotros nos formamos era todo lo contrario. No tenía un peso y mucho liderazgo. O sea, no tenían ni villa, ni tenían finca, ni tenían nada. Ustedes no la encontraban ni a Balaguer, ni a Peña, de eso no tenían finca ni villa. Era una labor política de vocación. Cierto. Que por eso que usted ve que esos eran líderes que usted le decía hoy, tenemos que ir a Jimaní, y no tenían problema en ir a Jimaní o ir a Dajabón. Pero ahora usted se encuentra con un liderazgo que usted le dice, vamos para Jimaní, y dice, pero yo cogí para Jimaní y voy a descuidar mi finca o mi villa. O sea, lo piensan. No hay vocación política ahí. Claro. Y esa es la mejor demostración. Y yo le digo, obsérvelo. Usted observa el liderazgo que está discutiendo ahora y usted lo busca. Usted nada más tiene que poner, como yo digo, porque aquí nos conocemos todo. Como nos conocemos todos y sabemos la vida de cada quien, su trayectoria, usted se pone a ver, fulano de tal, dice, tiene cuarto millonario, ¿y dónde lo sacó?
Pues, su cuestionamiento. Y yo he dicho que porque eso es lo que ha ido cambiando. Lamentablemente, la vida política ha cambiado y a veces ha cambiado para mal. ¿Y cuál es el peligro de eso para la política, para el país? Tenemos un alto riesgo. Un alto riesgo de que aquí se usa mucho el marketing, se usa mucho lo mercadológico y a la población se le vende una figura como la salvación y como ha pasado en otros países de América Latina, se ha convertido en un retroceso. ¿Qué oportunidad tienen ustedes ahí? ¿Qué nosotros, cuál es la responsabilidad? Y eso ha sido digno de estudio, muchísimos eventos de partidos políticos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Aquí se sabe ya, en América Latina sobre todo, la incidencia mucho del dinero de la corrupción y del dinero del narcotráfico en la política, que salen candidatos, que salen diputados, eso lo sabemos. Ahora, hay una población que vota por ellos, porque eso es lo grande. Lamentablemente. O sea, no solo es la responsabilidad de nosotros como dirigentes, sino el votante también tiene que jugar un papel. Que nosotros hemos dicho y se ha discutido mucho en todos esos eventos es que también hay que hacer un trabajo con el votante, porque el votante tiene que aprender a votar. Porque si toda esa sinvergüencería tiene cabida, en gran parte hay una participación del electorado. No es que vamos a decir que vamos a culpar al electorado nada más, Claro. no. Yo soy lo que digo que inclusive la cúpula política tiene responsabilidad porque quienes presentan los candidatos son la dirección de los partidos. Porque cuando tú inscribes un candidato en la Junta Central Electoral, el candidato no se inscribe solo, lo inscribe el partido. Exactamente. Ahora, Y el partido tiene que comenzar a depurar. claro. O sea, pues, si yo inscribo a un narcotraficante que me lo han denunciado en su pueblo todo el mundo, yo como partido, como autoridad, soy responsable de eso, porque yo soy que lo estoy inscribiendo allí, él no se puede inscribir solo. No. La ley establece que los partidos lo inscriben, la candidatura la inscriben los partidos. No, pero hay otro problema, Héctor, y es que ese individuo tiene sus derechos civiles y políticos. Sí. Que decir que si el partido lo inscribe, la Junta no lo puede desligar. Pero lo que te digo, pero el partido tiene su mecanismo de depurarlo, Claro. porque nosotros sabemos cómo se depura. Ahora, Héctor, en medio de esta situación, pues tienes razón, es verdad, en medio de esta situación, ¿qué cree usted que puede hacer la Junta Central Electoral? ¿Cree que está en capacidad de fiscalizar a los partidos y evitar que el dinero del narcotráfico entre a las campañas electorales? Porque está demostrado que sigue entrando. Sí, pero yo creo que eso es una debilidad del órgano electoral. El órgano electoral... Pero están en capacidad de hacerlo Sí, ellos. están en capacidad y tienen hasta una unidad especializada para fiscalizar cómo tú usas el dinero y la fuente de los dineros. La tiene. Y hasta para fiscalizar el que no se haga el proselitismo a destiempo. Todo eso lo tienen. Una unidad para eso nada más. ¿Y qué falta Y entonces? mira que no lo aplican. Porque yo te voy a decir lo siguiente. ¿Tú sabes por qué aquí no se han generado problemas mayores con eso que estamos hablando? Porque los que son abogados, como usted sabe, César, sí. que si no hay una acción, ¿verdad? La justicia no actúa. Es decir, aquí hay gente que está violando la ley de partido electoral con un proselitismo de tiempo. Perfecto. Ahora, si no acciona uno, un político o de un partido determinado, la Junta tampoco va a decidir o ese tipo de cosas. Fíjate ahora lo que está pasando con el tema del PLD y el proselitismo. Sí, Que un dirigente accionó ante el Tribunal Superior Electoral. sí. Fíjate dónde está el tema. Frenó el asunto. Y frenó el asunto. Ahora, la Junta también por iniciativa propia puede accionar. Esa campaña de tiempo que tienen funcionarios del gobierno y que la tienen algunos dirigentes de la oposición, la Junta está obligada a frenarla y tiene cómo hacerlo. Sí, ingeniero, pero es que hay algo. Yo como abogado me pongo a darle, ¿verdad? A procesar lo que ustedes están planteando. Pero es que esos son delitos electorales. Totalmente. Entonces, Y hay sanciones. pero exacto, pero entonces yo me pregunto, si es delito electoral, aquí se nombró, recuerdo yo, un procurador Sí. electoral. Sí. Eso es puro bla, bla, bla. Porque siempre lo dije, eso no funciona. Si no hay sanciones, ¿cómo la van a aplicar? Porque solamente el Ministerio Público puede actuar. Por ejemplo, mire, una de las sanciones que está establecida en la ley para esos aspirantes a destiempo es declarar inadmisible la candidatura. Oiga bien. Yo me río porque la Junta estará en capacidad de decirle al PLD su candidato no va. No va al gobierno, su Ahora, candidato lo no puede va. hacer, que si tiene el valor para hacerlo es una cosa, pero lo puede hacer. Lo puede hacer. Lo puede hacer porque la ley tiene los instrumentos, tiene eso todo Eso ahí. es lo que falta, valor, ¿verdad? ¿Eh? Aplicar la ley. Valor. Aplicarla. Eso es como el asunto de... Por los compromisos no dejan. Mira, eso es como muchas leyes que hay aquí. Yo siempre he dicho que aquí el problema no es de leyes, es de aplicar las que hay.
y se necesita gente que esté dispuesta a aplicarla. Tú ves el problema del tránsito que tenemos nosotros, una gran parte, y del desorden que tenemos en esta ciudad, una gran parte de aplicación de la ley y los reglamentos que hay, que no tenemos autoridades que lo hagan. Héctor, Se necesita gente que tenga el valor de hacerlo. en medio de este panorama, ¿qué posibilidad tiene entonces un independiente? Te lo pregunto independientemente de que tú eres dirigente de un partido formal. No, la práctica real, mira. Yo no me gusta darle vuelta a la cosa. Mira, el sistema electoral, vamos a decir, el marco jurídico electoral en la República Dominicana, tú te vas a la Constitución, te vas a la ley, a los reglamentos, está establecido para que las candidaturas se canalicen por los partidos políticos, por ningún otro lugar. Ese es el modelo dominicano. ¿Qué quiere decir? Que cuando este Tribunal Constitucional tomó una decisión de que se puede canalizar una candidatura por una organización civil o una organización social, eso es un disparate, eso va contrario al modelo que tenemos nosotros. Aquí siempre han habido candidaturas que se llaman independientes, porque vamos a ver cuál es el concepto de independiente. Sí. Como está establecido en la ley ahora, en la norma dominicana de candidatura independiente, es aquellas personas que no pertenecen a partido y que quieren ser candidatos y tú lo canalizas por un partido. Yo viví muchos ejemplos. Cuando Jacobo Maluta y nosotros íbamos de Freddy Veragoico para que fuera candidato, porque se consideraba una persona independiente en ese momento. Cuando íbamos de Roberto Salcedo, igual para que canalizara. Cuando íbamos de José Joaquín Puello, que era del Comité Olímpico Dominicano, que no era activista. O sea, eso es lo que se considera una candidatura independiente, que quiere decir que si ese señor mañana gana una diputación, una senaduría, no está obligado a los regímenes del partido. Entonces, eso era. En la situación que estamos ahora, una candidatura independiente no va a tener ninguna posibilidad. ¿Por qué? Porque primero tiene que regirse por un partido, tiene que hacerlo. Si acogen la sentencia del Tribunal Constitucional o legislador y se inventan de que regularla, eso va a ir otra vez para el Tribunal Constitucional. Porque ¿qué pasa? No podrá ser alianza, porque la ley electoral establece que las alianzas son entre partidos, no entre candidatos. No podrá recibir financiamiento. ¿Por qué? Porque el financiamiento es para los partidos, no para las candidaturas. Oye bien, no podrá tener delegados tampoco como candidato, porque los delegados lo designan los partidos, no los candidatos. Fíjate que todo el régimen legal está basado en partido, no candidatura. Es decir, que ahí no hay salida. Ahí no tiene alternativa. El que quiera ser candidato con posibilidades, simplemente aquí hay 33 organizaciones políticas ahora mismo. Todavía los partidos dominan. Todavía los partidos dominan. Porque es que el régimen, el modelo dominicano está regido así legalmente. Ahora, aquí nunca se le ha impedido a nadie que sea candidato. ¿A quién se le ha impedido? Nosotros en la campaña pasada como PRD andábamos buscando candidatos. A nadie. Para postularlo. Ahora lo que pasa es que hay gente, como viví yo, que a mí me tocó estar buscando gente para que sea candidato, que cuando tú le dices, mira, para que tú seas que dice, ¿y cuánto me van a dar para la campaña? Héctor, muchas gracias. No es fácil la tarea tampoco. Muchas gracias, Héctor. Y aparecen unos personajes. Muchas gracias, Héctor. Gracias a Héctor Guzmán, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano. Ustedes, gracias por su atención prestada. Cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.